¿Cómo pide Dios que le adoremos? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen ustedes que le adoren? Con todo eso, todo lo que dijeron no hay una sola cosa en sí. Bien, vamos a tarar un poquito en esto, una media hora, no se crean. La palabra adorar significa arrodillarse, inclinarse o rendirse. Y la palabra rodilla, ¿qué tiene que ver la palabra rodilla? Se preguntarán. Bueno, la palabra rodilla significa barak, que significa o quiere decir bendecir a, en este caso, Dios. O sea, barak, ese es lo chido del hebreo, porque el hebreo tiene un montón de definiciones en una misma palabra. Por ejemplo, o sea, barak, así nomás, significa bendición. Obviamente una bendición a Dios o dedicada a Dios. Pero también la palabra rodilla significa barak y tiene la acción de adorar a Dios. Ahora, si ponemos atención a la palabra adorar, significa arrodillar. Si yo le quito la palabra arrodillarse, R-S-E, ¿qué diría? Y si le quito la A, si le quito la A y le quito la R, la S y la E, ¿qué diría? Rodilla. ¿Cuál es la acción? Ponerme de rodillas, inclinarse hacia adelante o rendirse. ¿Cómo se rinde la persona? Pues de rodillas. Cuando la persona está de rodillas, está vulnerable. Entonces, de ahí precisamente la palabra rodilla significa barak y quiere decir bendecir a Dios. Entonces, la mejor bendición que se hace con las rodillas. La mejor bendición, es necesario que Él crezca y yo mengüe. Cuando yo me pongo de rodillas, yo menguo y Él se exalta. Es lo que dice Juan Juan el Bautista en Juan 3:30. Gracias, hermano. Es necesario que yo mengüe, me vaya haciendo chiquitito, insignificante, vamos, pero que Él vaya creciendo. Lo mismo es en nuestra vida. Es necesario que si yo quiero bendecir a Dios, la mejor bendición que yo puedo darle es que yo mengüe, pero que Él vaya tomando autoridad en mi vida. Lo que les preguntaba en la pregunta, ¿qué ídolo tengo que quitar de mi vida para darle la autoridad a Dios? Todo es autoridad al final de cuentas. Le doy autoridad, le doy el derecho de hacer algo en mí. ¿Sí? Adorar es reconocer quién es Dios y el lugar que Él tiene en mí. Eso es adorar. El lugar donde está Él. Proverbios 21:3. Decíamos que cuál es la mejor adoración. ¿Cómo pide que le adoremos? Vamos a ver unos ejemplos. Proverbios 21:3. El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. ¿Qué pide? Justicia ahí. O sea, que estemos bien, que hagamos bien las cosas, no chuecas. O sea, 6:6. Porque más me deleito en la ¿qué? En la lealtad, que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Veíamos hace unas semanas, creo que la semana pasada, que es más difícil la obediencia que el holocausto, porque el holocausto me dice, pues me llevo la vaca, pido perdón y ya. Pero la obediencia se trata de estar obedeciendo, morir a mi yo, morir a mi carne. Sí. A diferencia de que si yo traigo un becerro, pues lo llevo, sí, Señor, perdóname, ya la regué, sí, ya entendí, ya. Y tal vez sí dure 1,
2 días la obediencia, pero hasta ahí. Pero cuando Dios me pide, yo quiero lealtad, yo quiero que me conozcas, porque al conocerme vas a saber qué es lo que estoy pidiendo. Ahí demanda todos los sentidos, ahí demanda ser guerrero. Vamos a ver algunos ejemplos de este rey. Vamos a recordar lo del reino de los cielos, que es lo que teníamos que hacer. Puse algunos ejemplos. Cuando guardamos la palabra, cuando ayudamos, cuando convivimos, cuando damos palabra de aliento, cuando amamos a los enemigos, cuando mostramos misericordia y perdón, ¿sí? Todas estas cosas trae un cristiano para poder demostrar el reino de los cielos. Y más, son más cosas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos me pide que me transforme, que me cambie. Pero por lo regular siempre adoramos a otro Dios. ¿Ah? Baal. ¿Quién es Baal? ¿Quién ha leído el Antiguo Testamento ha encontrado este término o esta palabra, Baal? El mono o el chango de este lado es Baal. Baal significa Señor, amo, dueño, esposo y más términos extraños y raros. Tiene atributos semejantes a Dios. Por ejemplo, el Señor del pacto. Yo ya se los traduje, ¿sale? Si no sería Baal, Baal del pacto. Cuando diga el Señor es Baal, ¿sale? El Señor del pacto lo encontramos en Jueces 8:13. No les voy a dar la cita para hacer esto más rápido. El Señor de la fortuna, el Señor de las multitudes, el Señor de la misericordia, el Señor del pueblo, el Señor de la habitación. La última no te la traduje, porque vamos a ver, Baal peor, o sería el Señor de la apertura. Y esta la subrayé, porque quiero que recuerden que Baal peor, así tal cual al español es peor. Y peor significa apertura. ¿Apertura qué? Acuérdense, Baal peor. ¿Qué significa peor? Apertura. ¿Sale? ¿Qué significa peor? Apertura. ¿Sale? Vamos a ver unos incidentes históricos. En el Sanedrín 64a, es un libro que tienen los judíos, es un comentario a la Biblia, eso no lo van a encontrar en la Escritura. Pero encontramos a la palabra Baal, dice, se afirma con respecto a la actitud del pueblo judío hacia la adoración de los ídolos. Números 25:5, que se han adherido a ¿quién? A Baal peor. Aquí. Que se han adherido a Baal peor, lo que indica un apego muy fuerte. Sin embargo, con respecto a la actitud del pueblo judío hacia Dios, se afirma en Deuteronomio 4:4, pero vosotros os apegáis al Señor vuestro Dios, es decir, la conexión entre el pueblo judío y Dios es como dos dátiles que están ligeramente unidos entre sí, pero no están muy pegados. Es casi lo mismo, ¿no? Estoy pegado y pegado. Pero vamos a Baal peor. Aquí. Se han adherido a Baal peor. La palabra adherir. ¿Alguien se ha pegado con cinta agresiva, la cinta blanca? ¿Y qué tan fácil es quitarla? Es bien agresiva, ¿verdad? Nomás no arranca la piel porque no puede, si no se puede. Bueno, a ese grado, eso es una comparación de que el pueblo judío estaba tan apegado a Baal peor, pero pegado con ganas. ¿Sí? De que si le hacía así, dolía. Entonces, en vez de quitarla, ahí la dejamos para que no duela. ¿Sí? Pero ese era con Baal peor.
Pero con Dios, más para abajito, aquí, respecto a la actitud del pueblo judío hacia Dios se afirma, pero vosotros os apegáis al Señor vuestro Dios, es decir, la conexión entre el pueblo judío y Dios es como dos dátiles que están ligeramente unidos entre sí, pero no están muy pegados. La palabra aquí, muy pegado, es... ¿Alguien ha cortado dátiles? ¿Alguien ha cortado dátiles? No, pero cortado de la... ¿No? Ni yo, no se preocupen. Pero de acuerdo a la terminología, puede ser como los arándanos. ¿Qué tan difícil se despegan los arándanos, hermano? ¿Es difícil o es fácil? Es decir, nomás... ¿no? Son facilísimos. Entonces, está diciendo aquí que el pueblo judío en relación a Dios se despegan de una manera así. Pueden despegarse así. Pero a diferencia de Baal Peor, no. Entonces, lo que les decía en el estudio, ¿a cuál Dios estamos sirviendo? ¿Cuál autoridad tienes por mayor? ¿Qué tan apegado estás a Dios? A Dios, pero también a otros dioses. ¿Sí me doy a entender? Volvemos. Principio de la religión de Baal. Este es un principio universal de la religión de Baal. Él siempre te amará y nunca te rechazará. Él no exigía normas éticas ni morales. Solo pedía ofrendas y sacrificios. No le importaba cómo te comportabas. No le importaba, si bien, tu actitud. No le importaba nada de eso, le valía. Mientras tú le ofrecieras un sacrificio, pues Él te bendecía y órale. Y si no, pues Él te seguiría amando. Así de fácil, así de sencillo. Fíjate. ¿Recuerdan la palabra peor? Por eso se llamaba al peor. Peor significa apertura y esto quiere decir que puedes hacer de todo. Te daba al peor hacer todo lo que tú quieras. Puedes hacer todo lo que desearas sin que Baal te exigiera algo. Suena padre, ¿no? Ahora, ¿quién quiere adorar a un Dios así? Que el que te ama, Dios te adora, bueno, no te adora, Dios te quiere, pero que no te pide, pórtate bien, obedezca a sus papás. O sea, ¿quién no quiere adorar a un Dios así? Vamos a ver qué tan... Sigamos. En Oseas 9:10 dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como las primicias de la higuera en su primera cosecha. Vi a vuestros padres, pero fueron a Baal peor, y se consagraron a la vergüenza, y se hicieron tan abominables como lo que amaban. ¿Cómo se hicieron? Como abominables y vergüenza. Recuerden, Baal peor te daba el derecho, si tú lo adorabas, en hacer lo que tú quisieras. Fíjate, lo que tú quisieras. No le importaba a Baal peor. Por eso el culto a Baal, pues los judíos lo querían, porque no les exigía, no les pedía nada. Solamente, pues sí, de vez en cuando tráeme un cabrito, una ovejita, una vaca, y ahí muere. ¿Sí? ¿Por qué se hicieron tan malos? Vamos a ver. Volvemos al Sanedrín 64:4. Un judío entró y defecó, así, lo que usted está leyendo. Un judío entró y defecó. ¿Sí? ¿Sí están viendo? Así. ¿O lo hago más grande? Y defecó delante del ídolo y se limpió con su nariz.
porque quería degradar al ídolo tanto como fuera posible. Pero no tuvo éxito, ya que los sacerdotes de Peor lo alababan y decían, fíjense lo que decían los sacerdotes de Baal Peor: nadie lo ha adorado antes con esta excelente forma de adoración. ¡Ándale! Aunque tenía la intención de degradar a Baal Peor, en realidad, ¿qué? Estaba adorando. Baal Peor en realidad, quien defeca ante Baal Peor está obligado a traer una ofrenda por el pecado para expiar la adoración de ídolos, ya que esta es su forma típica de adoración, incluso si tiene la intención de degradar al ídolo. ¿Cómo ven? Fácil, ¿verdad? Y hay más citas, pero no las quise poner. A lo que voy es que hay ídolos, hay dioses que te van a pedir una forma de adoración. Ya vimos una. Por eso dice, voy a regresar. Ahí. Dice, lo que está en amarillo. Pero fueron a Baal Peor y se consagraron ¿a la qué? A la vergüenza. Y se hicieron tan abominables como lo que amaban. Ya podemos entender un poco por qué el Señor dice, pues estos se hicieron abominables. Porque usted iba ante el ídolo, hacía pipí, popó, y usted lo estaba adorando. Así. Eso pedía este Baal. Había otros más tranquilones. Pero fíjate cómo dice, precisamente, aunque tenía la intención de degradarlo a Baal, en realidad lo estaba adorando. Entonces, encontramos que Baal era el mejor Dios por conveniencia. Me conviene adorarlo porque no me exige normas éticas ni morales. No me pide que honre ni respete a mis padres. No me pide que honre a mi mujer, a mis hijos. No me pide nada de eso. Lo único que me pide es que le traiga una vaca, un becerro, un toro, un puerco, y con eso. Fíjate, eso es lo que le interesa a él. No pedía normas morales o éticas. No pedía un cambio en el corazón. Su amor no cambia con tu actitud hacia él. Te da permiso de hacer todo lo que desees, apelando a los sentidos más bajos de la humanidad. Pedí ofrendas y sacrificios. Aquí sí quiero abrir el Salmo 106, 28. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Déjame decirte que uno de los sacrificios que se le hacían a Baal eran los sacrificios de los infantes, los primogénitos. Yo tenía a mi hijo primogénito y lo presentaba a Baal, porque era el primer hijo que yo tenía. El segundo pues ya se libraba. Pero mi religión me pedía en que tenía que ofrecer a mi hijo en sacrificio para que él me bendijera. ¿Usted lo haría? Por eso Dios da un montón de leyes respecto a los sacrificios humanos. No vas a sacrificar a tu hijo en holocausto. Pero pregunto, ¿quién no quiere adorar a un Dios así? Está muy complejo, ¿no? Está muy difícil. ¿Pero qué pide Dios? ¿Qué pide papá? Un Dios te pide nada, nomás un sacrificio. Pero el otro Dios, papá, en Proverbios 16, 6 dice, hay 6 cosas que Jehová aborrece,
No, son 7 las que abomina. Abominar es asco. Número 1, los ojos arrogantes. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos que matan al inocente. 4, el corazón que trama el mal. 5, los pies que corren a hacer lo que está mal. El testigo falso que respira mentiras. 7, y el que siembra discordia en una familia. Si solo fueran las 6, pues nomás terminaría hasta el testigo que respira mentiras. Pero dice la Escritura, no, son 7 las que abomina. Quiero que veas entonces qué tan abominable es para Dios que una persona siembre discordia, pleitos en una familia. Fíjate, ahí lo está diciendo él, yo no. El que siembra discordia en una familia le es abominable. ¿Te das cuenta? ¿Qué te está pidiendo Dios en todo esto? Cambios, transformaciones. ¿Qué te está pidiendo? Ética. ¿Qué te está pidiendo? Moral. ¿Qué te está pidiendo? Un cambio en tu vida. ¿Y quién ha hecho esto? Estos cambios. ¿Quién hace esos cambios en su vida? Yo no, porque si no cambia el yo, ¿por qué sí? ¿Me voy a entender? Es que yo, ¿por qué lo tengo que perdonar? Porque Dios te lo está pidiendo, te lo está exigiendo. Entonces tenemos un Dios que no te pide nada de moral y tienes otro Dios que te pide moralidad. ¿Por cuál te irías tú? La conveniencia. Por eso los israelitas y el mundo ahorita se van por ¿qué me conviene más? Ahorita es el mundo de la conveniencia, me conviene más esto que esto. Gano más, pero trabajo menos. ¿Por qué adorar a otro Dios es tan malo? Bueno, primero, porque eres creado a la imagen del Dios vivo. La imagen, la palabra imagen significa eres una copia fiel del original, tal cual. Eso lo encontramos en Génesis 1:27. Hombre y mujer dice, los dos, hombre y mujer son la copia de Dios en este plano. Fíjate. Génesis 18:19 dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué? Justicia y juicio. Esa es la imagen de Dios. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué es lo que Dios pide? Justicia y juicio. No te pidió sacrificios, ni ofrendas, ni nada. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Que haga usted justicia y que haga un buen juicio. Es decir, haga las cosas bien. 2, dependes de un intermediario que Él no puso. Los ídolos al final de cuentas son sustitutos, pero también muchas veces se puede llegar a ser un cierto intermediario. Vamos a Isaías 42:8. Dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a, ¿quién? Esculturas. ¿Sí? Un ídolo, una imagen, un terafín, que es un ídolo doméstico, ¿sí? Es un intermediario entre Dios y tú. Otra vez, ¿por qué la gente siempre acude, por ejemplo, a Santo Tomás y no a Dios? Porque Santo Tomás es, más que velado, Santo Tomás es un intermediario, porque Santo Tomás recibe la autoridad y la potestad de poder ejercer autoridad, valga el pleonasmo. ¿Cómo? Que si yo tengo un problema, voy con él y él me lo resuelve. ¿No? ¿No funciona así?
Ese es el detalle, que los ídolos son intermediarios. Pero eso es otra cosa. Pero otra vez, la premisa dice, 2, dependes de un intermediario que él, ¿qué? Que él no puso. ¿Sí? ¿Sí? Así de fácil. 3, porque este monito no ejerce fe. 2 Corintios 5:7 dice que andamos por fe, no por vista. 4, porque detrás hay un demonio. Salmo 106. Si se fijan, es el mismo salmo que leímos, pero más adelante, 36 y 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. 5, porque no genera cambios ni compromisos. Pero en Isaías 1:18 dice la Biblia directamente, Isaías 1:18, el detalle con Isaías 1:18 es que Dios mismo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es lo que hace Dios? Sí, pero ¿qué hace Dios? Primero, vamos a platicar, vamos a entablar un diálogo. Yo quiero que estés bien, sí, me interesa que estés bien. Por eso se llama comunicación, comunión, cosa que los ídolos no lo hacen. ¿Sí? Por esto es porque no genera cambios ni compromisos. El problema es que Dios sí los genera. 6. ¿Qué genera? Ignorancia. Isaías 45:20. Dice, reunid y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿Y qué dice después? No tienen conocimiento. En otras versiones son ignorantes. Aquellos que erigen el madero y su ídolo, y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Qué genera? Pues genera ignorancia. Y aquí viene la pedrada. Si Dios te pide que cambies, perdones, exhortes, animes, guardes, seas responsable, etc., pero tu corazón y deseos no quieren, sencillamente estás adorando y sirviendo a Baal. Eso te vuelve un idólatra. Otra vez, si Dios te pide que cambies, perdones, exhortes, animes, guardes, seas responsable y cualquier otra cosa que Dios te esté pidiendo, pero tu corazón y deseos no quieren, no lo desean, sencillamente estás adorando y sirviendo a Baal. Eso te vuelve un idólatra. Y Pablo dice que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6:9. Mateo 6:33, precisamente lo que dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿A qué Dios está adorando? ¿A qué Dios está sirviendo?
Jesús dice, no pueden servir, y precisamente aquí lo tengo, Jesús dijo, no pueden servir a dos amos. O servimos a papá o servimos a Baal. Porque Dios me está pidiendo, papá me está pidiendo, cambia, pero Baal me está diciendo, no es necesario. Papá me está diciendo, es necesario que cambies y que te transformes, pero Baal está diciendo, no, así está bien, yo te sigo amando. ¿Cuál te conviene? ¿Por cuál te irías? Pero otra vez vemos cómo Dios te pide otras cosas, cambios y transformaciones, y otro Dios te pide no. Pero si nos vamos a que hay muchos dioses, va a ser nuestro problema porque nos estamos convirtiendo en idólatras. Pero si decimos que Jehová es nuestro Dios, nos estamos comprometiendo a hacer los cambios necesarios para mi vida. Ídolo es toda influencia mayor que la que ejerce Dios en mi vida, porque es objeto de adoración, de reconocimiento, de importancia. Por eso les decía en el estudio, si Dios te está pidiendo, hijo, es necesario que perdones, pero tú dices, no. ¿Dónde está en qué estoy basando mi no? En otro Dios. Hijo, es que es necesario que respetes, pero tú dices, no. ¿En qué me estoy basando? En otro Dios. ¿Recuerdan las 3 imágenes que les puse? Los terafines. Y es lo mismo. Puede ser un ídolo de ira, de orgullo, de rencor, de llanto, de tristeza, etcétera. Pueden ser todo eso. El amor es medido de una persona, es lo que genera. ¿Sí? Entonces, ¿a quién estamos adorando? O de aquí en adelante, ¿a quién vamos a empezar a adorar? No los veo contentos, hermanos. Por eso les puse a Baal peor, porque quería que vieran cómo este monito, Baal peor, uno de sus cultos era, voy, le hago pipí, popó y ya lo estoy adorando. Y había más más historias de Baal peor con otras personas. Pero dije, no lo voy a poner porque es mucho tiempo también. No está el culto, no está la... Exactamente. Entonces por eso les decía, uno de los problemas es ese, de que adoramos a algo que muchas veces estamos adorando, o muchas veces la intención de aquí, de este personaje, era que un judío entró y defecó delante de un ídolo. ¿Cuál era su intención? Y se limpió con su nariz porque quería degradar al ídolo tanto como fuera posible. ¿Su intención era buena? Sí. Porque esa era la forma ¿sí? Y es lo que pasa a lo mejor muchas veces, que estamos haciendo o creyendo que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad no lo es. Cuando creemos que está bien guardar rencor, cuando está bien a nuestro criterio hacer algo bueno, pero que en realidad está mal. Por eso pide Dios, cambia, transfórmate. 6 cosas aborrece Jehová, no son 7 las que abomina. ¿Qué más te pide Dios? Ya lo vimos casi al principio. ¿Qué te piden? Y lealtad. Eso te pide, hacer justicia, derecho. A Dios le importa más esto que un sacrificio. Y le interesa más la lealtad y el conocimiento de Dios. Conóceme. Pero si no estamos conociendo a Dios, ¿cómo lo estamos adorando?
¿Cómo sabemos que lo estamos adorando? Por eso, hermano, hermana, en esta semana, por favor, yo no le digo, Dios le dice, cambie, transforme sus ideas, sus pensamientos. Ve a Dios, ¿qué Dios está adorando? Porque este judío en la historia nos está diciendo que quería hacer algo bueno degradándolo, pero en realidad lo estaba adorando. Y él no sabía. Y a lo mejor muchas veces nosotros es lo que nos pasa. Creemos que guardar rencor y guardar distancia es lo más correcto cuando la verdad no está bien. ¿Pero qué necesitamos? Transformarnos. Y si no me transformo, perdón, pero estamos sirviendo a Baal. Si yo no tengo la capacidad de transformarme, de cambiar, sigo siendo un adorador de Baal. Porque Baal no me pide cambios. Para nada. Dios sí. Así es. ¿Por qué? ¿Y saben cuál es el problema en base a eso? Que nosotros somos imagen de Dios. Nada más. Ese es el problema. Que Dios nos pide esto porque somos la imagen de Dios. Toda la humanidad trae la imagen de Dios. Torcida, pero la trae. Todos. Y si nosotros, que ahora nuestra imagen está siendo reacomodada, con mayor razón. Con mayor razón. Así es. Pero ¿qué necesitamos? Renovarnos. Si no nos renovamos, perdón, y nos va a doler, yo sé que sí, pero estamos siendo idólatras. Porque Dios me está pidiendo, transfórmate, pero tú dices, no, ¿a quién le estoy haciendo más caso? A mi ídolo, que tiene mayor importancia, mayor autoridad que la que Dios tiene en mi vida.